Diario a un episodio más de su espacio de opinión política, La Enredadera. Hoy nos acompaña nuevamente Julio César Chávez Padilla. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien, estamos bien, gracias a Dios. Aquí con el gusto de estar nuevamente en La Enredadera. Bienvenida, Sarely Godina. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Julio. Tu tercera vez aquí con nosotros y esperemos que nos traigas un poquito más de información. Sí, por supuesto, listos para responder cualquier pregunta que tengan. Valiente Julio César Chávez, porque ha estado 3 veces ya en esta silla. Muchos no lo soportan, muchos nos dicen que somos un poquito groseras por preguntar lo que la ciudadanía quiere saber. Y vemos que ahí tienes un documento, Julio. ¿Nos vas a firmar aquí también tus propuestas o qué? Es un documento que estamos haciendo un llamado. Empezamos la semana anterior a hacer un llamado muy respetuoso a todos los candidatos y candidatas, no solamente de Guadalupe, sino de todo el estado de Zacatecas. Y yo creo que de los 15 estados del país donde se lleva a cabo elecciones, nos estamos nosotros haciendo una prueba PCR de COVID cada semana, para que no seamos un factor de riesgo de contagio COVID-19 a los espacios, reuniones, mítines o recorridos que hagamos con la ciudadanía. Se trata de cuidarnos nosotros, por supuesto, y cuidar a la ciudadanía y darles la certeza cuando vayamos a estas reuniones de que no somos un factor de riesgo. Podremos decirlo como campaña responsable en materia de salud y la invitación a todos los candidatos, candidatas del Estado a que hagan lo propio para darle esa tranquilidad a la ciudadanía y también que ellos mismos se cuiden. Hemos visto menos actividades al aire libre, también los hemos visto menos en calle, pero sin embargo, ¿cómo has llevado justamente los eventos que han hecho en colonias, en los lugares? Muy buena pregunta. Fíjate que con mucha responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué cambiamos de lo anterior? Evidentemente sí, estas plataformas, las redes sociales nos ayudan a llegar mejor y más rápido y con menos riesgo, pero también está la parte de tener que ir a campo para las personas que no cuentan con el servicio de internet o con estas plataformas, y lo estamos haciendo distinto. Antes, por ejemplo, en Villas de Guadalupe pues hacíamos un evento con cientos de personas en un solo punto. Hoy lo dividimos en las 5 secciones, fuimos a cada una de esas secciones, se redujo el número de personas y con los filtros pues de la sanitización al llegar, del gel antibacterial. Si había alguien que no contaba con su cubrebocas, se le proporciona ahí, y lo estamos haciendo también, misma situación en las quintas, por ejemplo, que son 10. Recorrimos ya 5, vamos a ir luego a otras 5, pero por quinta, no un evento grande. Hoy lo que nos exige esto es imprimirle más tiempo, ponerle más esfuerzo para cuidar a la ciudadanía y no que sea la comunidad de vengan todos a donde está el candidato, sino pues el candidato, la candidata debemos de ir con la gente y darle su espacio. 2 años, 3 años, Julio, no son suficientes. Cuéntanos, ¿qué es lo que la ciudadanía te sigue solicitando o te pide nuevamente o qué son las nuevas necesidades? Fíjate que yo creo que estos 2 años y medio son muy importantes en cuanto a haber sentado las bases del inicio del desarrollo y la transformación de Guadalupe. Afortunadamente, de los 10 compromisos anteriores que hicimos con la ciudadanía, pudimos llevar cabalmente al 100% 9. Solamente quedó uno que es el más importante y que debemos de ir enfocados en esta nueva propuesta, como de igual forma el principal, que es el tema del agua potable. La pregunta de cuántos años nos queda de vital líquido para Guadalupe y para el estado de Zacatecas en la gran zona es entre 5 y 7 años, lo cual debiera ser un escándalo, porque sin agua, ¿de qué te sirve un hospital si no tiene agua? Una escuela si no tiene agua, todo pues, por algo le llaman el vital líquido. Y hoy estamos seguros de poder llevarlo a cabo en conjunto con nuestro candidato a gobernador, David Monreal, y con los recursos necesarios que se necesitan invertir para que este proyecto sea realizable. Estamos hablando de poco más de 6,000 millones de pesos. El presupuesto de Guadalupe es de 600 millones aproximadamente al año. Sin embargo, el del Estado es de casi 23,000 a 25,000 millones de pesos al año. Creo que si se puede invertir, y así lo hemos platicado, en conjunto con, yo espero, con el apoyo de la gente, quien sea nuestro próximo gobernador por Morena, David Monreal, la posibilidad de resolver urgentemente este problema. ¿Por qué? Porque si no, el Estado no tendría ya la capacidad de desarrollo de nada en esta temporalidad. Sin embargo, lo que hemos platicado con él es, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer como hemos hecho el tema de las luminarias, como hemos hecho el tema de recolección de residuos sólidos, como hemos logrado avanzar en la infraestructura deportiva, en la infraestructura social básica.
Todos estos logros los hicimos en medio de una pandemia mundial, en medio de una crisis económica la peor registrada en nuestro país. Y aún así dimos estos importantes resultados. Imagínense ustedes lo que podemos hacer, Dios mediante que nos permita llegar con vida y licencia, a una determinación de inversión económica para nuestra ciudad, sin pandemia, sin crisis de salud, sin crisis económica, seguramente será mejor que lo que hasta hoy hemos realizado. El agua es un derecho humano y ya tocaste el tema y dijiste que es una necesidad básica que te siguen pidiendo los guadalupenses. En su momento te vimos votar en contra en la Chiapas del aumento a las cuotas y todo este rollo. Pero, ¿qué idea o qué trae en mente Julio para el agua? Porque mira, es un tema muy delicado. Sí, tenemos un proyecto que presenté hace un año, que a ese no le pusieron tanta atención, el tema, ellos querían las tarifas del agua potable incrementarlas. Este proyecto no es nuevo, es un proyecto que se ha estudiado ya desde hace 10, 12 años. Sin embargo, lo importante es aplicarlo. A veces no hay que descubrir el hilo negro, ya existe. Lo importante es cómo tener la capacidad de llevarlo y bien administrarlo para que sea posible. Es el proyecto que ustedes conocen, que es la captación de agua pluvial, porque cada vez los pozos están más profundos, hay menos agua en mantos freáticos a 500 metros, medio kilómetro, y hoy tenemos que, de la experiencia de países o de zonas más áridas que las de Zacatecas, como Israel, por ejemplo, entender que ellos tienen agua suficiente, basta, y que tienen una industria, y que toda industria ocupa el agua. Hay que entender, pues, esta captación del cielo, pues, del agua, poderla captar en una gran represa, tener una gran línea de conducción de kilómetros, estamos hablando, y que esta pueda ser distribuida a los sistemas existentes de Zacatecas, Guadalupe, Betagrande, Morelos, Calera, e incluso otras zonas. Pero también, aunado a este gran proyecto, tenemos que rehabilitar y remodelar las líneas de conducción. ¿Por qué? Se desperdicia actualmente el 70% del agua, de la que sí hay, se desperdicia el 70% en las tuberías de la Chiapas. Necesitamos ya no tirar el agua. Hablando de Chiapas, se hablaba de una probable salida de Guadalupe de la Junta Intermunicipal. Exactamente. ¿Lo siguen considerando? Esa fue mi propuesta, de hecho ese fue el pendiente que me quedó. Yo en esta polémica llevé la propuesta, el gobierno del estado actual no estuvo en esa disposición, pero esperamos que en el siguiente seamos de la misma convicción ideológica y de principios de trabajo, con David Monreal, tu servidor, y ya tendremos la condición de trabajar de manera directa y conjunta en sí solucionar el tema. ¿Yo por qué proponía la salida? Por lo que pasó. Porque yo veía, conocía, sabía, había investigado del tema de la Chiapas, no veía que iban a dar una solución al abasto de agua potable, traían la intención de incremento de las tarifas y no era un proyecto sólido. Con David he platicado, lo hemos durante meses ya analizado este tema del agua potable con gran conciencia y vamos a hacer este proyecto en conjunto. ¿Para qué? Lo importante luego es no quién dé el agua, sino que haya agua, pues. Hay quienes pagamos hasta con gusto las tarifas, pero que haya agua, pues, que se vea el agua potable. Me suena mucho a Milpillas este proyecto. Te suena totalmente porque es ese proyecto, o sea, no se necesita, lo reitero, no necesitas inventar el hilo negro. ¿Es un refrito de Milpillas? No, Milpillas existe desde, yo tengo 2009. No, pero me refiero del proyecto de Alejandro Tello. No es un proyecto de él, ese proyecto existe desde el 2009. Tu servidor participó en los foros, tu servidor participó en los análisis de desarrollo y proyecto, tu servidor lo llevó al primer tiempo en el Congreso de la Unión en el 2009 con el entonces diputado federal, del cual yo era secretario técnico. Vaya, es algo que se ha venido encaminando. Quien lo pueda realizar es lo importante. A veces, por ejemplo, lo que yo hice del sistema de recolección de residuos sólidos, no lo inventé, ¿verdad? Yo no lo diseñé. Ahorita, los si quieres, vamos a eso, pero ¿por qué a lo mejor con ustedes sí se lograría Milpillas? Exacto. Esa es una pregunta muy importante. Por lo que yo sí pude hacer el sistema de basura, por lo que yo sí pude hacer el alumbrado público, porque ya eran proyectos de buenas intenciones. ¿Hablaban de una privatización probable del agua? ¿Consideraban eso? No, eso es otra cosa muy distinta y la ley no lo permite, es un derecho humano universal. Y va en contra del acuerdo de transformación. Está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la no posibilidad de impedir el acceso al agua a todo ciudadano. Respondiendo por qué nosotros sí, los anteriores no, porque nosotros ya demostramos que sí lo podemos hacer. El proyecto de luminarias no era nuevo, el proyecto de residuos sólidos no era nuevo. El tema es tener la honestidad, que los recursos sí se apliquen, que los recursos sí lleguen para lo que es. Vaya, no robarte el dinero, pues, hacerlo bien.
Nosotros ya lo demostramos y estamos convencidos de que podemos dar este siguiente paso en conjunto con el nuevo gobierno del Estado, esperando que sea de Morena, para llevarlo a cabo. Lo hicimos, además, les reitero, en medio de una crisis económica, en medio de una pandemia, y lo realizamos en medio de un recorte presupuestal para todos los municipios, para todos los estados, por la crisis de salud que se debió destinar recursos para atender. Y aún así, estos proyectos hoy son los mejores calificados. Nivel histórico de calificación para el sistema de recolección de basura, 87% positivo. De alumbrado público, nivel histórico del 74% positivo. Vaya, los guadalupenses lo reconocen y habrá más que avanzar. En el tema de basura hay que dar el siguiente paso. Hoy tenemos un relleno sanitario intermunicipal que es una montaña de basura, ustedes lo pueden observar y los ciudadanos también, que cada que hace calor y ya viene la temporada, sí, se incendia, y eso ¿a quién daña? Pues a todos, pero ¿verdad? es un incendio que no se ha podido sofocar, ¿no? Exactamente, se reactiva, se incendia, no está bien cuidado y eso nos daña los pulmones a nosotros y a nuestros hijos, y nadie está haciendo algo. Nosotros ya tenemos también la propuesta del proyecto para un nuevo relleno sanitario a las salidas de la ciudad, pero que cumpla con la norma, que no se permita que sea una montaña de basura, que sea en el subsuelo y que tenga ya las bandas separadoras de basura para el reciclaje y posterior reuso, que tenga el imán que por gravedad saque el metal, el aluminio, y que llegue el menor número de basura al destino final, que contaminemos menos. Pero en 2020 se reinauguró una celda nueva. ¿Sería echar a perder toda la inversión del gobierno del estado? No, de hecho fue una inversión una nueva cuatripartita. Se hizo una celda adaptable porque ya era insostenible esa montaña. Se hizo ahí un acomodo a la mexicana, pues, por mientras que se hacía un proyecto realmente que cumpla con la norma oficial mexicana. ¿Sabes cuál es el riesgo hoy? Que si Semarnat se pone estricto, que si Profepa se pone estricto, va a esta celda, a la primera y a la segunda que existen actualmente, las clausuran, no cumplen con nada. Como pero todos era los demás necesario, de todo el estado. como todos los demás. Están en las mismas condiciones. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya ponerle atención y solución. Ya la hay. ¿Por qué nosotros sí y el anterior no? Ya lo demostramos. Nosotros sí podemos y sabemos gobernar con honestidad, con transparencia y con solidez para llevar a cabo los proyectos. Oye, me surgió una duda. Dices que si el gobernador es de Morena, si no gana Morena, ¿no lo apoyaría? ¿No se llevaría a cabo? ¿No pues podría desarrollarse a lo mejor ese proyecto? Es que ya lo vivimos. Ese proyecto no es nuevo. Yo ya lo he presentado una y otra y otra. No tienen la madurez de entender que no es un proyecto de Julio César, que es un proyecto en beneficio de la población. Yo lo que veo es esa similitud de inmadurez y lo que necesito es un gobernante que no solamente con Julio César, tú lo dijiste bien, todos están igual, con Fresnillo, con Jerez, de donde sea, pero que la cabeza tenga esa madurez y principio de beneficio social, no partidista. Julio, hablábamos ahorita de trash. Sin duda es una de las cosas que afectó ahí a algunos trabajadores. Es también uno de los discursos que utilizan ya algunos candidatos que están en contra de Julio César, midiendo los costos y los gastos. ¿Por qué permanecer con eso si, según el discurso de los otros, ha aumentado más el gasto? Pues porque son mentiras y es un discurso, como tú lo bien dices, y es un discurso electoral. Si tuvieran los hechos, las evidencias, las muestras, pues pondrían las denuncias correspondientes, como yo lo hice de hechos de desfalco que ellos, sus gobiernos, hicieron. No es esto más que en una época electoral está comprobado que el servicio es mejor calificado, jamás se dañó a ningún trabajador, todos siguen trabajando en el municipio de Guadalupe todavía, se les paga puntualmente como nunca, pero pues es parte de la politiquería vieja, rancia, y cuando hay desesperación de falta de propuestas, inicia la descalificación. Hoy yo tengo que responderla, no lo había hecho porque no me entretengo en eso, yo llevo propuestas a los mítines, pero hoy lo tengo que responder ante la pregunta, que no quede al aire, y es eso, es una mentira, es una falta de congruencia en propuestas propias y es una desesperación que muestra lo que he dicho en las dos posiciones anteriores. Es lo mejor calificado, la ciudadanía finalmente es la importante y la que califica el servicio, son camiones modernos 2020-2021, lo que nunca había existido, y es un sistema que, como digo, sigue el segundo paso, todavía mejorarlo más, llegar al tema del reciclaje final
de los residuos sólidos. Pues en otras ciudades se hace de una manera muy sencilla, invitando a los ciudadanos que saquen los lunes el cartón, los miércoles el vidrio. ¿Este sería lo mejor parte del segundo paso? Es parte, y finalmente, aunque esto se invita, hay que hacer la revisión para cumplir con la norma oficial mexicana del cuidado del medio ambiente. Hay que tener las bandas separadoras que existen en Ciudad Juárez, en Aguascalientes. O sea, volvemos a lo mismo. No es un proyecto inventado, yo no soy un científico, ¿verdad? Pero sí me he asesorado con las pertinencias de los expertos en la materia. Ya fui a Ciudad Juárez, ya conocí el proyecto, ya estuve en Monterrey, Nuevo León, ya estuve en Apodaca, Nuevo León, que son dos proyectos distintos, ya estuve en Aguascalientes, ya estuve en el Estado de México, ya conozco y he analizado... Yo en Susticacán, digo, es el primer municipio a nivel nacional que separa su basura. Es un buen ejemplo, es una forma muy local de... Sí, es una población muy pequeña y tienen la capacidad pues de hacerlo. En ciudades grandes como la de Guadalupe, de 210,700 habitantes, necesitamos las experiencias de ciudades grandes. Creo que va a ser otro hitazo, lo digo con mucha claridad de las cosas, podré sonar muy positivo, pero es como he logrado hacer estos avances en la ciudad de Guadalupe y lo vamos a poder realizar nuevamente. Van a ver ustedes, yo tengo la confianza plena en la ciudad de Guadalupe y vamos a poderlo llevar a cabo. Va a ser un hecho. Bueno, Julio Azzarelli, ahorita vamos a ir a un corte comercial de nuestros patrocinadores, pero regresamos con más. Con Locali pide lo que quieras sin salir de casa. Tus restaurantes favoritos, negocios locales o ese antojo irresistible se encuentra a un clic de distancia. Encuentra más de 100 establecimientos en Zacatecas y algunos de tus favoritos con promociones exclusivas. Regístrate, descarga la app y listo. Todo Zacatecas hasta la puerta de tu hogar. Elige Locali, la primera aplicación zacatecana. Consume local. Disponible en App Store y Google Play. Amigos de Ecodiario, estamos de regreso. Antes de ir a la pausa, Julio nos está explicando lo que viene para Trash Recollection. Nos hablaba que posiblemente haya ya, pues ahora sí, un buen sistema de reciclaje. ¿Qué se haría a lo mejor con ese recurso que resultara del reciclaje? Pues tiene que ser primero sustentable. Los gastos fijos que cualquier tipo de operación de esta magnitud lleva, hay que tenerlos cubiertos. Segundo, evidentemente que deben ser para el beneficio del medio ambiente. Por ejemplo, por la simple acción vamos a acceder nosotros a los bonos verdes, pero también seguramente algún recurso que permita realizar reforestación, que es mi segunda propuesta de punto en esta nueva campaña, un bosque urbano para Guadalupe. Porque si decimos que el agua es importante, el oxígeno es igual o más importante. Guadalupe tiene su propio bosque. El domingo fui al Mezquital y está desaparecido. Tenemos que cuidar y tenemos que generar. Nosotros estamos proponiendo en este sentido que esos recursos, y así como el ahorro de las luminarias, que nos ahorra 1 millón de pesos al mes, o sea, las acciones inteligentes, no solamente es luz blanca, no solamente es tecnología LED, no solamente están mejor iluminadas las calles, nos ahorra 1 millón de pesos al mes. ¿A dónde va? Al medio ambiente, a la reforestación y generación de oxígeno. No podemos esperar a que nos digan, como el tema del agua, oye, ya se te va a terminar en 5 o 7 años. Imagínate. Entonces tenemos que ir regenerando y haciendo conciencia de reforestación. ¿Qué vamos a reforestar o dónde va a estar o qué va a ser el parque urbano? Son 18 hectáreas que ya se inició la primera etapa, ustedes lo han visto, y que vamos a continuar en la segunda y tercera etapa para poder tener en 10 años la generación de oxígeno limpio a través de este bosque urbano. No solamente va a ser un bosque, va a tener también áreas de juego, de convivencia para la sociedad, deportivas, y se pensó en aquella ubicación porque allí hay un gran ojo de agua natural y los árboles ocupan agua para desarrollarse y crecer. O sea, está estudiado, pensado, analizado para que no sea un proyecto fallido. Vaya, pues, que no pongamos palmeras en Zacatecas cuando no es playa, ¿verdad? Que se va a necesitar una gran cantidad de agua y luego estas se mueran y no sea redituable. O sea, árboles ¿quién les va a dar mantenimiento, Julio? Nosotros. A los arbolitos. Nosotros. ¿El mismo personal de la presidencia? Sí, por supuesto. Podríamos hacerlo utópico
que la sociedad y que todos lo cuidemos como otras campañas se han hecho, pero la realidad es que la sociedad trabaja, tiene sus ocupaciones, tiene su familia, pero el municipio creo que una de sus principales responsabilidades, y yo lo pongo en el punto 11 de propuesta, es la vida. Y para que haya vida se necesita agua y oxígeno. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad pensando no en la próxima elección, porque los árboles van a tardar 10 años en crecer y empezar a generar buen oxígeno, sino pensando en las próximas generaciones. Aunque no voten hoy por nosotros, pero hay que pensar en ellos y en su desarrollo. Hay que cuidar la vida. Llegamos a este punto porque justamente te cuestionaba lo que han utilizado tus adversarios para sus discursos. También han utilizado el supuesto aumento al predial. ¿Qué dices al respecto? Bueno, eso es una realidad. Eso fue algo que ocurrió en el 2018. De hecho, fue un proyecto iniciado por la anterior administración, la actualización catastral. Está avalado en el INEGI y en Banobras, que financió parte de ese proyecto de actualización catastral y que a nosotros nos tocó cerrar finalmente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, un cuatrimestre, mientras que ellos hicieron 2 cuatrimestres de ellos. Vuelvo a lo mismo, no lo van a reconocer, pero los documentos ahí están, los hechos son verificables y finalmente lo que sucede es que pues la ciudad de Guadalupe es una ciudad también que ha crecido tanto que creo que la calidad de vida debe mejorar y en base a ello también el aumento o la actualización al impuesto predial pues es algo que estaba pendiente y que ellos iniciaron y nosotros continuamos. Es algo que finalmente creo no afecta siempre que se vea el resultado. Si ese incremento es lo mismo que la deuda tras deuda tras deuda y no se veía un beneficio público para la población, ¿quién se lo llevaba? Pues ya, cada quien que saque sus conclusiones. Hoy soy el primer presidente en la historia de Guadalupe que sale, hace 1 mes y días que pedí licencia y que dejé a la administración actual con 0 centavo de deuda. Ni 1 centavo de deuda, no solo eso, reduje la deuda heredada más de 58 millones de pesos. Es eso, pues, los recursos que todos los ciudadanos contribuimos, que se vean reflejados en beneficio a la gente. Julio, se nos han olvidado tus propuestas. Dices, tengo 11 puntos. ¿Cuáles son? Bueno, ya dije lo del agua potable, ya dije el bosque urbano, ya dije la modernización y el segundo paso de residuos sólidos, el fortalecimiento de la economía local y la industrialización de la ciudad. Tenemos ya 40 hectáreas listas, un preacuerdo firmado con Wuhan, China, que por la pandemia, y además es el origen de la pandemia, ya no se pudo continuar, pero también ya trajimos el interés de la inversión suiza, canadiense y mexicana, que también hay inversionistas mexicanos, aunque radican en el extranjero, en Estados Unidos, pero que quieren invertir en Guadalupe, y para hacer en esas 40 hectáreas la posibilidad de una zona industrial que genere empleos a la población, estables, fijos y con seguridad social. Y esas 40 hectáreas, a diferencia de donde ubicamos las 18 del bosque, donde hay un ojo de agua, estas están a un lado de la planta de tratamiento de aguas residuales de Osiris. ¿Por qué? Porque la industria requiere agua, pero tiene que ser agua tratable, no agua de consumo humano. Es decir, vuelvo a repetir, opciones inteligentes y realizables estudiadas. Eso para la generación de empleos en esta gran población. Y otro punto importante, creo yo, tiene que ver con las políticas públicas que fortalezcan la educación, la cultura y el deporte para nuestros jóvenes, adultos mayores y adultos en plenitud. También el fortalecimiento de los cuerpos policíacos. Ya tienen mejores patrullas, ya tienen buenos sueldos, ya tienen 2 seguros de vida, ya todos tienen equipos de protección de seguridad propia, armas largas, armas cortas, capacitaciones, ya tenemos maestros con maestría, ya tenemos policías licenciados, mínimo la preparatoria terminada, todos son certificados, somos la única corporación municipal, la ciudad de Guadalupe, que tiene el certificado único policial al 100%. Vaya, pero no es suficiente, ahora necesitamos la tecnología, más cámaras de seguridad, los drones que te permitan vigilar las zonas donde las cámaras no llegan. Necesitamos pasar al siguiente nivel de ciudad. Y aunado a esto, el punto 11, me voy a brincar hasta el punto 11 porque va ligado. Yo voy a crear la primera dirección de promoción y difusión de los valores en el municipio de Guadalupe. Mi propuesta es el cuidado abierto de la vida humana, del ser vivo. Y una vez que esto existe, de la salud mental, física y emocional. ¿Por qué? Descubrimos, tu servidor como autoridad y las autoridades recibimos reportes diarios, y cuando ves que son niños de 12, 13, 14 años los que
participan en hechos delictivos, pero también mueren en hechos delictivos, te das cuenta de que necesitas ir más al fondo. Yo pedí hacer un estudio para que viéramos dónde teníamos que atacar el problema, y es entre niños de 5, 6 y 7 años, que es la etapa formativa del menor, donde tenemos que promocionar y dejar muy arraigados los valores. ¿Cuál es el principal? El respeto a la vida, propia y ajena. Entre la gratitud, entre la solidaridad, la empatía, el amor, entre todos los valores, pero el principal, el respeto a la vida. ¿Cómo? A través del deporte, de la cultura y de la educación, y de la creación de esta dirección que se focalice precisamente a eso. ¿Por qué? Entendemos que hoy padre y madre trabajan y que ya es más difícil estar en esos temas de valores como antes ocurría. Pues el gobierno tenemos que asumir esa responsabilidad y en lugar de invertir en la contención, invertir en que no exista pues o se disminuya el grado de interés del ser humano, hombre-mujer, en delinquir a través de este programa de valores. Y por eso creemos importante poderlo desarrollar. Es justamente dentro de mi experiencia como vecina del municipio de Guadalupe es lo que yo observo. Veo un abandono de los jóvenes y también veo que justamente los padres estamos sobrepasados, estamos trabajando, dices tú, vamos a meter más industria, pero se nos olvidan los niños, se nos olvidan los pequeños. Por eso vamos a implementar, lo tenemos analizado, estudiado. Y entonces vamos a ir a trabajar los papás de Guadalupe y dejar a nuestros niños en algún espacio, ¿o cómo es el plan? Después de la escuela, nosotros ya tenemos algunos espacios que se construyeron en la actual administración. La idea es que en esta segunda etapa de la administración futura, inmediata, se adecúen y se equipen. El equipamiento es el que falta de estos espacios. Y además no se hizo por la pandemia, pues, porque todavía no se reactiva. Pero una vez que se reactive, que los niños puedan acudir a clases de danza, de teatro, de pintura, de guitarra, de fútbol, todos de los deporte. niños de Guadalupe es el municipio que más niños tiene. Somos el segundo después de 3 niños. Nos estamos reproduciendo y a algunos se nos ocurre reproducirnos hasta por 3 veces. Bueno, cada quien va. Sí se puede, tenemos bastantes espacios, construimos bastantes más en la administración actual y ahora es hacer horarios. No van a ser guarderías, pues, hay que entender esa parte, van a ser espacios de promoción y difusión de los valores a través de estas actividades distintas y en distintos horarios. Pero sí está pensado en iniciarlo, vamos paso a paso, hay que hacer primero el programa piloto, el primer año, una vez que este funcione, se verifique, se avale, tendremos que ampliarlo y finalmente arraigarlo, o sea, es algo que ya no debe desaparecer. No saben la cantidad de problemas que nos ahorraríamos con ciudadanos, con niños y niñas que crezcan con valores arraigados. Hasta el suicidio, que también se disparó en esta pandemia. Niños, niñas, jovencitas, jovencitos, padres que dejaron a sus hijos huérfanos por 2 aspectos. La falta de valores bien arraigados, el respeto a la vida, no quitarte la vida, que no sea como un chicle, no es un chicle que puedes desechar, que dices ya se me acabó el azúcar o ya no me gustó el sabor, no. Y lo segundo, por muy arraigados que tengamos los valores, hay que tener economía, porque si no nos desesperamos y nos contraemos y por eso el tema de la economía local y la industrialización, o sea, es un proyecto integral, pues, todas las 11 propuestas para tener un mejor Guadalupe, del que ya empezamos. Ya nos dijiste, Julio, traes una aceptación bastante importante, los números, las encuestas y demás, pero platícanos cómo ha sido estar en piso ahora con la pandemia, cómo ha sido ver a los guadalupenses, a lo mejor nunca dejaste de estar cercano a ellos, pero verlos con otra cara. Fíjate que es muy distinto hace 3 años ahora, La verdad, yo muy agradecido y aprovecho para hacerlo a través de este importante medio. Hoy tengo un mejor recibimiento, tengo que decirlo así, es más sencillo poder llegar. Hoy no hay ese miedo que hace 3 años había quizá de recibirme, como el sistema estaba. Y hoy yo estoy teniendo una campaña, lo puedo decir así, a pesar de la pandemia, de lo difícil que es esta circunstancia y distinto que es la campaña, pues más amena, más bonita, más agradable, de mayor confianza. Hoy no me voy y me presento y conozco a las personas, hoy ya nos conocemos, ya nos ubicamos, ya refrendamos lo que somos y resulta un poco más sencillo, lo puedo decir así.
hay 12 candidatos, de Sí. todos los colores, de todos los sabores. Hasta para que les independientes. guste. Claro, independientes. Y Guadalupe, ¿no? Lo platicábamos fuera del aire, es un fenómeno enorme. Sí. En Guadalupe, Nueva Alianza, muchos derivados de las, digamos, conflictos internos del partido, en este caso que está representando, ¿no? Pues realmente no, yo te puedo decir en la visión de Morena, por primera vez fue abierto un proceso como nunca en la historia de ningún partido político. Cualquiera se pudo registrar, y además lo hizo, pues. Hubo una cantidad enorme en la ciudad de Guadalupe, tan solo para el municipio fueron 17 en el proceso interno. Para diputados ya ni les digo, fue una cantidad enorme. Para regidores rebasó los 358 registros. Pero bueno, es la apertura, es la democracia, que por Ni primera los vez que en hay la en el historia... estado, creo. Son 560 y algo, ¿no? O sea, Regidurías. imagínate, en el proceso interno de Guadalupe, ¿cuánto interés no hay? En el proceso interno, yo no me imagino, ya no contamos los otros partidos. ¿Qué significa esto? Pues que hay quien tiene la ilusión y al ver que esta no se ve reflejada, se retira, intenta por otra vía, pero hoy yo veo más desprendimientos en otros lados. O sea, por ejemplo, de los aspirantes de otros lados, hoy 3 son candidatos. Uno va bueno, para no decir marcas, pero 3 son candidatos, ¿verdad? Dilo. Fueron abiertamente aspirantes en los otros lugares. De los aspirantes internos, pues finalmente están. No hay uno que contienda, que se haya registrado internamente en Morena y que hoy esté contendiendo Bueno, por ¿y otro eso lado. no te restó alguna estructura interna del partido? Vemos PT, Fíjate. un candidato Carlos Salmón en el Ah, caso bueno, de él nunca PT. se registró en Morena y no es de Morena y no pertenece al proceso interno. En Guadalupe siempre fuimos separados. Freddy Barajas, por ejemplo, verde ecologista, ¿no? Él Se iba va del por PRI, eso. él fue aspirante previo del PRI y se fue al verde. Pues ese es un desprendimiento de ellos. Y algunos otros, pues. Nosotros no, fíjate que todos los que internamente se registraron, yo platiqué con ellos, inmediatamente se dieron a conocer los resultados. Esa misma noche me comuniqué con algunos, en la madrugada con algunos otros, y los subsecuentes días con los demás, porque es la parte de hacer la buena política. No se trata de decir, ya quedé yo, pues ya. No, hay que ir y entender que cuando no eres favorecido, necesitas quien te diga, vente, súmate. Finalmente el proyecto no soy yo, somos todos. Y es hacer la buena política de inclusión. Habrá quien la acepta, habrá quien no la acepta, eso es una realidad del ser humano. Pero yo creo que la mayoría estamos en una inclusión positiva en este proyecto. Y lo que también puedo yo decir es que habla mucho también de cómo cada uno, ya no del partido, sino de los que fuimos aspirantes y fuimos pues beneficiados con una candidatura, tuvimos que hacer en cada uno de nuestros municipios. Julio, hace poquito te escuché en un discurso llamar a la ciudadanía que voten 4 de 4. Sí, puro Morena. ¿No te parece peligroso? ¿Antidemocrático? No, al contrario, la ley nos pide, fíjate que, y qué bueno que lo tocas, que luego hay esa confusión. Hoy la ley nos permite llamar al voto y al no voto, porque ya no hay veda, ya no estamos en el proceso, ya es la campaña electoral. Y la ley te permite llamar al voto y a no votar por alguien. Es totalmente legal. Yo como candidato llamo a que voten por mí, pero también como ciudadano puedo llamar a que voten por otros compañeros. Y estoy llamando por Julia Holguín por Morena para diputada federal. Estoy llamando por las 2 candidatas a diputadas locales, Roxana Muñoz en el 4º distrito y Violeta Cerrillo en el 3er distrito, y estoy llamando porque voten por David Monreal para gobernador, también por Morena, puro Morena, porque finalmente son mis compañeras. Creo que lo malo sería que yo no llamara, que votaran por ellas. Que no existan contrapesos en el Congreso. Pues es que los contrapesos luego en Morena no hay necesidad de que externamente existan, ¿no? Sí. Ya siendo muy claros, pues, Sí. hay la libertad de expresión en Morena. O sea, yo creo que es el partido más abierto, más plural, más su única democrático. competencia son entre ellos, entre ustedes mismos. Ahí ves, ya ves. Entonces puro 4 Morena, ya acabo los contrapesos ahí se van a... No, mira, la verdad es que son compañeras muy valiosas. A mí me encanta que sean ellas porque son compañeras que vienen de trabajo. A Violeta la conozco, del esfuerzo y de la cultura que viene. Roxana igual, vecina acá del Dorado, Violeta acá del Carmen. Entonces, para mí es muy satisfactorio tener esas compañeras como candidatas y no derivados de hijas de sobrinas de ahijadas de otras circunstancias, ¿no? A mí me encanta
el poder femenino. Yo digo, en Guadalupe pues son 3 candidatas mujeres y me dieron chance todavía de ser yo candidato, pero por poquito. Por poquito, y no te Sí. teníamos. Sí. Azareli y Julio, la charla está muy amena. Esperemos y repetir otra vez, Julio. Eres ahora sí que nuestro invitado más recurrente, entonces pues ya nos sentimos en confianza. Ya. Otra más no le hace, aquí te esperamos. Las veces que me invitan. Soy el que más se anima, yo creo. Sí, no se crean, sí, el de te menos digo miedo. que otros nos huyen un poco, pero bienvenidos sean todos aquí a Después participar. llegan las quejas. Son muy rudas. No, adelante. Azareli, despídete de tu Muchas público, gracias, amiga. Sonia. Gracias a los amigos de Ecodiario. Ya lo sabe, usted decide. Gracias, Julio. Ojalá y te animes por 4ª ocasión. Por supuesto que sí. Un mensaje último, Julio. Pues nada más, iba a dar el de 4 de 4, pero pues ya me Ya lo te lo ganaste. gané, Sí, ya me pues, lo mataste. bueno. Decirle nada más que tenga un voto consciente, que analice todas las propuestas, que haga su reflexión y lo que sí salga a votar el próximo 6 de junio, por quien usted decida y mejor crea que va a gobernar en los distintos cargos. Es un derecho que costó vidas, es un derecho que no fue sencillo de conseguir, es un derecho histórico que fue una lucha muy importante tanto para los hombres y una lucha prolongada para las mujeres que tuvieron que dar un extra y que hoy es un derecho que hay que ejercer para que no se nos olvide y que no haya la tentación de quien lo quiera luego por ahí hacer distinto. Amigo de Ecodiario, así terminamos este espacio de opinión política. Les recuerdo que estamos en YouTube, estamos también en Facebook y en Spotify para que usted, si no lo puede ver de corrido, no se preocupe. Ahí nomás le pone pausa y retoma esta conversación para que la analice y tome ahora sí que un voto muy decidido. Que tenga un excelente día.